Hay algo especial, ¿verdad? En recorrer un camino con tanta historia, sentir, bueno, siglos de pasos bajo tus pies. Es una mezcla de naturaleza, esfuerzo y, no sé, una conexión casi física con el pasado. Totalmente. Es como si el propio camino te susurrara historias, ¿no? Cada etapa de un camino, como el de Santiago, es un libro abierto en el paisaje. Exacto, un libro abierto. Y hoy vamos a leer una página muy concreta. Nos centramos en la etapa del camino inglés desde Bruma hasta Sigüeiro. Tenemos una descripción bastante detallada, casi una crónica. Sí, y la idea es desgranarla bien, no solo ver por dónde va, sino entender qué la hace especial. Eso es. Nuestra misión, digamos, es captar la esencia de este tramo. El paisaje, los puntos clave, la historia, que la gente se lleve una idea clara y, oye, memorable. Pues sí, ir más allá del simple itinerario, entender la personalidad de estos kilómetros, sus capas de historia y cultura. Vale, pues, pongámonos en marcha, al menos mentalmente. Empezamos en la capilla de Bruma. La descripción dice que es un modesto edificio de mampostería. Mampostería, sí. Piedra irregular, sin tallar. Es un inicio humilde, muy propio de muchas rutas de peregrinación, la verdad. No empieza con fuegos artificiales, sino con sencillez. Me gusta eso. Y desde ahí el camino va hacia el municipio de Ordes. Efectivamente. El texto menciona varios sitios. Oseixo, una aldea llamada Cabeza de Lobo, que está en la parroquia de Ardemil, Sí. a Carreira, As Mauas, a Carballeira. Nombres muy gallegos, suenan a campo. Totalmente. Evocan esa Galicia rural, profunda. Y el paisaje en esa primera parte, pues lo que te esperas. Montes, bosques autóctonos, verde, muy verde. Mucha verde, imagino. Y algo importante que aparece pronto, los cruceiros. Esas cruces de piedra que ves por todas partes en Galicia. Ah, claro. Aquí son fundamentales no solo como elemento religioso o artístico, sino como marcadores del camino, guías silenciosas. Qué curioso, guías silenciosas. Me gusta. Pronto, la ruta llega a Arrua. Y ahí se menciona una iglesia, la de San Payo de Buscás. Y ojo, que dice que es de origen románico. Exacto. Y eso ya es una pista importante. El románico nos lleva directos a la Edad Media, a la época dorada de las peregrinaciones. Claro, Y no es la única. Más adelante, después de pasar un molino, el de Trave, y un puente, el de Ocubo y Utebe de Baixo, el camino llega a otra iglesia, San Xiao de Poulo. y también dice que es de origen románico. Vaya, 2 iglesias románicas en pocos kilómetros. Eso tiene que significar algo, ¿no? Hombre, claro que sí. No es casualidad. Lo que subraya es la importancia que ya tenía esta ruta en los siglos XI, XII, XIII. El románico era como una señal, una afirmación de la iglesia en puntos clave. Entiendo. Eran como faros de piedra y fe, ¿sabes? Tener dos tan juntas indica que esta ruta estaba bien establecida y era frecuentada ya en la Edad Media. Faros de piedra y fe. ¡Qué buena imagen! Son como anclas que nos conectan con esa época. Fascinante. Bueno, el camino sigue, ¿no? Alternando tierra y asfalto, dice la fuente. Sí, una mezcla. Pasa por Asengra y Akecalle. Y aquí hay algo que me ha llamado la atención. Una placa en una casa. Ah, sí. Y no es una placa cualquiera, ¿eh? La casa en sí ya es del siglo X, que tiene mérito. ¿Del siglo X? Madre mía. Pero es que la placa conmemora algo muy posterior y muy curioso. El paso de Felipe II por allí, en 1554, camino de A Coruña para irse a casar con María Tudor a Inglaterra. Ostras, ¿es que te pones a pensarlo? Impresiona, ¿verdad? Y estás pisando el mismo sitio que uno de los reyes más poderosos de la historia hace casi 5 siglos, en una misión súper importante. Es que aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿sabes? Esta placa demuestra que el camino no era solo para peregrinos rezando. Claro. Era la autopista de la época, digamos. El verdadero punto clave aquí es entender el camino como eso, una vía multifuncional. Pasaban peregrinos anónimos, sí, pero también reyes, ejércitos, mercaderes. Es verdad. Es un corredor donde la historia popular y la gran historia, la de los libros, se cruzan todo el rato. Una perspectiva muy buena, sí señor. El camino como arteria histórica, no solo espiritual. Pero bueno, no todo es historia. El camino también tiene sus retos, ¿no? La descripción avisa de un tramo complicado cerca de O Carballo y Casanova. Sí, menciona que el terreno suele estar encharcado, sobre todo en invierno. Hay muchos manantiales. Ah, claro.
Es un recordatorio de que estás en plena naturaleza y a veces el agua, que es vida, pues también es un obstáculo. Me imagino que los peregrinos con experiencia ya sabrían qué hacer. De hecho, la fuente sugiere una alternativa. Propone desviarse un poco por los campos hasta una carretera asfaltada, cerca del puente de Apereire. Es interesante ver cómo el propio camino, o la gente que lo usa, genera soluciones. Es adaptación pura y dura. Adaptación sí. Cruzamos ese puente de Apereira y a un bosque. Esa imagen de meterse en un bosque siempre tiene algo, ¿eh? Sí, los bosques gallegos son especiales. Con esa humedad, ese verdor, crean una atmósfera única, casi mágica. Me lo imagino. Después del bosque se pasa por Oscarrás y Boya. Y ya se huele el final de etapa, ¿no? Exacto, ya estás llegando. Y llegamos a Sigüeiro. Nos dice la fuente que es una villa de origen medieval, del siglo XI nada menos, y hoy es la capital del municipio de Oroso, un final con historia. Pues sí. Entrar en una villa con casi 1000 años de historia documentada, después de kilómetros por el campo, tiene que ser una sensación potente, como una recompensa. Se entra por la calle Real, dice, y el punto final, el símbolo, es el puente histórico sobre el río Tambre, un puente que, ojo, tiene su propia historia densa. Tiene. Pero antes de meternos ahí, recapitulemos un poco lo más destacado, lo que la fuente dice que hay que ver. Vale, pues hemos hablado de los edificios religiosos. La capilla de Bruma, al empezar, sencilla, Ajá. y luego las dos iglesias románicas, San Payo de Buscás y San Xau de Poulo. Ese contraste ya es interesante. Entre lo popular y lo, digamos, oficial medieval. Eso es. El románico, tan sólido, tan visual, era clave para comunicar la fe en una época donde casi nadie leía. Bien visto ese contraste. Y luego, claro, el puente de Sigüero. Origen posiblemente medieval, dice. Lógico, si la villa es del siglo XI. Los puentes siempre han sido clave. Críticos, sí. Y a menudo escenarios de cosas importantes. Y este puente sobre el Tambre no es una excepción. Tiene una historia asociada más reciente, pero muy intensa. Aquí es donde la cosa se pone más convulsa, ¿verdad? Habla de un levantamiento militar en el 19. Correcto. El 8 de abril de 1846, justo ahí, en ese puente, se produjo el pronunciamiento del coronel Miguel Solís y Cuetos. Solís. Sí, lideraba un levantamiento liberal contra el gobierno conservador de Narváez. Eran tiempos muy tensos en la España de Isabel II. Fue la chispa de la revolución de 1846 en Galicia. Vaya momento histórico justo en ese punto de paso. ¿Y cómo acabó la cosa? Mal para Solís y los suyos. La rebelión duró poco. Según la información, lo derrotaron en apenas 5 días. 5 días. Sí. A él y a otros oficiales los capturaron y los fusilaron en Carral, que está cerca. Pasaron a la historia como los mártires de Carral, un símbolo para el liberalismo progresista gallego. ¡Oh, qué fuerte! Es que lo fascinante aquí es como un puente, algo funcional para cruzar un río, se carga de repente con todo ese peso. Historia política, lucha ideológica, sacrificio. Ya no es solo piedra. Exacto, ese es otro punto clave. Los sitios por donde pasamos a menudo son testigos silenciosos de momentos cruciales. Conocer esta historia de Solís te cambia la forma de ver ese puente. Claro. Le añade una capa de significado brutal. Conecta tu paseo actual con un pasado de lucha. Te recuerda que la historia, con mayúsculas, pasa en sitios concretos, a veces los más cotidianos. Sin duda. Cruzar ese puente sabiendo eso tiene que ser diferente. Oye, pero cambiemos un poco de tercio. No todo va a ser piedra, historia antigua o del 19. La fuente también habla de cosas más sabrosas. Efectivamente. Al pasar por Ordes, la descripción destaca un producto de la huerta muy famoso. Los grelos, hombre, claro. Esos brotes tiernos del nabo, tan típicos de la cocina gallega. Eso es. Dice que los de Ordes tienen una fama especial, que son buenísimos. Y doy fe, ¿eh? En caldo o cocidos con patatas y chorizo, ¡buah! Son un clásico del invierno gallego. Y la fuente añade un detalle curioso sobre cómo se venden. ¿Ah, sí? Que en temporada, que es más o menos de octubre a abril, es normal verlos a la venta en la misma carretera nacional 550. Tal cual. Me parece una imagen súper pintoresca. Los puestos de grelos frescos ahí al borde de la nacional. Muy auténtico. Es un ejemplo curioso de cómo la economía local se adapta, ¿no? Aprovecha las carreteras modernas, aunque la N550 vaya paralela al camino histórico en parte, conecta la tierra con el viajero.
Es un toque de vida, de sabor, que añade otra dimensión a la etapa. Totalmente. El sabor de la tierra, literal. Bueno, entonces, si intentamos juntar todas estas piezas, ¿qué imagen nos queda de esta etapa, Bruma-Sigüero? O sea, ¿qué significa todo esto junto? Pues mira, lo que sale es una etapa muy rica en contrastes, en capas. Por un lado, la naturaleza gallega pura y dura. Montes, bosques, el agua siempre presente con los manantiales, que hasta condiciona el camino. Cierto. Y por otro lado, una densidad histórica importante y muy variada. Es verdad. Hemos viajado desde el románico medieval en Buscàs y Pulo, hemos visto ese guiño a la política del Renacimiento con Felipe II y hemos llegado al drama político del XIX en el puente de Sigüeiro. Y todo eso salpicado con la cultura local, el sabor de los grelos de Ordes. Ujú, sí. Es una etapa que condensa muchas de las cosas que hacen especial al camino, yo creo. Empieza en un sitio más rural, quizás más para adentro, como Bruma, Ajá. y acaba en una villa ya consolidada, Sigüeiro, que te ofrece servicios, una sensación de civilización después de la caminata. Hay como una progresión. Combina entonces eso de caminar tranquilo por el bosque con momentos que te conectan de golpe con siglos de historia, desde lo más humilde hasta lo más trascendental. Es como si el camino te contara historias distintas según avanzas. Exactamente. Pasas de la calma del bosque a la solemnidad de una iglesia románica, a la sorpresa de la placa real, a la tensión histórica que imaginas en el puente, y al final llegas a Sigüeiro, que se siente como un hito importante antes de Santiago. Y esto nos lleva a una última reflexión, ¿no? Algo para darle una vuelta. Decíamos que saber lo de Solís cambia como ves el puente de Siguiero. Ya no es solo una estructura. Exacto. Pero podemos ir un poco más allá. Cuando caminas por estos senderos, por estos paisajes que vieron pasar a peregrinos medievales, a un rey, a soldados, ¿hasta qué punto podemos sentir esas resonancias del pasado? ¿Se mezclan esas memorias con nuestra experiencia de hoy? Es una idea potente, ¿sí? Es posible que al caminar por aquí estés, de alguna manera, sintonizando con todas esas capas de tiempo a la vez, desde la fe medieval hasta las tensiones del XIX, pasando por la pompa real del XVI. Quizás. Y claro, cuántas otras historias, de gente normal, de vidas anónimas, guardarán esos mismos árboles, esas mismas piedras, historias que están ahí, esperando a ser escuchadas o al menos imaginadas por quien pasa hoy.